Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Monitor Económico en el canal 5 Días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta mañana, una mañana con clima realmente agradable para lo que estábamos acostumbrados. Realmente es un clima bastante agradable, 24 grados la temperatura a estas horas en la ciudad de Asunción. Estamos viendo imágenes de la avenida Mariscal López y General Santos. Y bueno, un tráfico que ahora está un poco más liberado, digamos, no tenemos el tráfico pesado que tuvimos a primeras horas de la mañana, ahora está como fluyendo un poquito más. Para hoy se pronostica que vamos a tener una temperatura máxima de hasta 30 grados en horas de la tarde, fresco a cálido, cielo escasamente nublado y vientos que van a seguir rotando hacia el sector sur según la Dirección de Meteorología. Entonces hoy una jornada fresca a cálida la que se pronostica. Para mañana vamos a tener una máxima de 32 grados, mínima de 17, o sea fresco al amanecer y cálido ya por la tarde, con cielo escasamente nublado y vientos que van a seguir soplando al sureste. Y a partir del miércoles, jueves y viernes vamos a tener ya mayores temperaturas con máximas que van a estar entre 33 y hasta 35 grados centígrados. Ya comienzan los vientos a ser variables y luego ya vientos del noreste, y eso va a traer también una ola un poco de más calor. Y bueno, y ese es el pronóstico. No hay pronóstico de lluvia por lo menos hasta el día jueves. El viernes podrían haber algunas precipitaciones dispersas según la Dirección de Meteorología. Como siempre estamos también siendo presentados por el Working, que te invita a que hagas que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café, siguiendo siempre todas las medidas sanitarias. Este espacio está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Puedes hacer las reservas para estar trabajando o hacer reuniones de trabajo en este lugar a través del número que aparece aquí en pantalla, el 0985-188-188. Este es un coworking para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También puedes combinar tus planes Hogar más móvil para recibir más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para disfrutar fuera de casa. Conectate de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Bueno, es momento de ir a nuestras redes sociales. Hoy en nuestra cuenta en @5días tenemos la siguiente pregunta que le hacemos a los televidentes y que tiene que ver con lo siguiente. ¿El ritmo de actividad en el rubro en el que usted trabaja se está acelerando, sigue igual, se está ralentizando o está parado? Es la pregunta que le estamos haciendo hoy a los televidentes. Ya tenemos más de 100 votos, gracias a la gente que rápidamente está reaccionando. Les pedimos que sigan participando con nosotros y que nos vayan dejando sus votos. Entonces, pensá en el sector en el que estás trabajando, el sector de los servicios, el sector del comercio, el sector de la industria, y cómo lo sentís vos. ¿Está parado? ¿Se está acelerando? ¿Está mejorando? ¿Todo está igual? ¿O está frenado prácticamente? Así que eso queremos poder tener tu opinión para luego conversar. Hoy tenemos como invitado a el economista Manuel Ferreira, exministro de Hacienda y uno de los principales consultores también en el sector privado, que va a estar hablando con nosotros sobre este tema, el tema de la inflación y la ralentización en la economía y qué podemos esperar para el resto de este año. Bien, ahora rápidamente vamos a hacer nuestro repaso que hacemos habitual sobre los indicadores económicos del día. Y como siempre hacemos con el dólar, y las demás monedas, vamos a iniciar este repaso mirando cómo está la cotización de las monedas. Y tenemos ya la placa en este momento al aire que nos muestra que el dólar está a 6.920 guaraníes en la compra, 6.960 en la venta. El Banco Central la semana pasada estuvo haciendo fuertes intervenciones para tratar de contener que no se dispare el dólar. Recuerden ustedes que en algún momento llegó hasta los 7.000, luego volvió a bajar, pero ahí está, bordeando los 7.000 guaraníes y hoy abriendo nuevamente una semana con un valor de 6.960 guaraníes en su precio de venta. En el caso del real también hemos visto algunas pequeñas movidas, 1.320 guaraníes en la compra, 1.340 en la venta. El peso argentino se mantiene estable, 34 a la compra, 38 en la venta, y el euro está a 7.750 guaraníes a la compra, a 8.160 en su precio de venta. De esta manera entonces abre el mercado cambiario en la jornada de este lunes.
arrancando entonces con estos precios para que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de hacer sus transacciones. Vamos rápidamente también a mirar otros números que importan, sobre todo a los productores, cómo está arrancando el mercado internacional de las materias primas. Miramos cómo está el precio de la soja, que hoy arranca a $620 el precio por tonelada, perdiendo $4. En el caso del trigo se mantiene estable, $394 el precio por tonelada. Y el arroz, que alcanza los $300 por tonelada, ganando 2,65 en el día de hoy en los mercados internacionales. Vemos también el precio del petróleo, que llegó la semana pasada, en el caso del barril WTI, a $120 por barril. Está comenzando a bajar su precio, 105,84, perdiendo $4 según después del viernes pasado, que habíamos tenido más o menos cerca de $109 habíamos cerrado la semana, el viernes pasado. Hoy abrió a 105 y por eso es que tenemos esta variación negativa que permite por lo menos tener un poco de oxígeno y pensar de que esa alza de precios ojalá se mantenga este descenso y podamos ir de alguna manera conteniendo los valores actuales de los combustibles que realmente están generando un impacto inflacionario muy importante en nuestro país. Vamos por último a mirar cómo está el mercado bursátil, cómo está la bolsa de valores y productos de Asunción. Tenemos acá el top 10 de emisores más negociados en el mercado. Esto es en febrero, el Ministerio de Hacienda, que no tuvo buenas colocaciones, eso hay que decirlo. De hecho, ¿se acuerdan ustedes? El viernes estábamos hablando con el gerente general de la bolsa de valores y nos decía que del 100% de las emisiones que se hicieron en enero-febrero, 30-40% del total emitido, de la oferta que se puso, es lo que se pudo colocar. Aún así, igual el Ministerio de Hacienda lidera con un total de 295.000 millones, que es lo que llegó a colocar en el acumulado del mes de febrero. En segundo lugar aparece Cementos Concepción. En tercer lugar está Telefonía Celular del Paraguay, que también tuvo presencia en el mes de febrero. Bricapar está en el cuarto lugar. La Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD también, que salió con una emisión de 57.000 millones, está ahí también entre los primeros lugares. Luego está la emisión que hizo Tapeporá, que todavía se sigue financiando con el mercado de capitales a nivel local, de una obra que ya está casi por terminar, que son los que han ganado la concesión de parte de la duplicación de la ruta que lleva desde Asunción hasta Ciudad del Este. Bueno, todo lo que tiene que ver con esta concesión a esta empresa, la empresa Tapeporá, ha salido al mercado, hizo también una emisión importante en el mes de febrero. Imperial, compañía distribuidora de petróleo, también está en el top 10. El Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial también está en los primeros lugares. El BBVA, bueno, lo que era el BBVA, la parte todavía filial de lo que hoy día ya es el GNB, también salió al mercado. Y Núcleo S.A., que es la empresa de telefonía personal, estuvo también en el top 10 de los emisores en el mes de febrero. Muy bien, hasta aquí nuestra revisión rápida sobre los indicadores económicos del día. Ahora es momento de hacer una breve pausa. A la vuelta voy a revisar acá que tenemos en nuestro guión, tenemos las exportaciones. ¿Cómo estuvimos en el mercado de comercio exterior al cierre de los primeros 2 meses del año? Vamos a mirar los datos que presenta el Banco Central del Paraguay con su informe sobre comercio exterior y te presentamos a la vuelta de la pausa.
A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y en nuestra visita virtual que hacemos todos los días a algún punto del mundo. Hoy tenemos que ir hasta Perú, ¿verdad? Y estamos viendo la Plaza de Armas de Cajamarca, ¿verdad? Una plaza bastante histórica, es el espacio público más importante de la ciudad peruana de Cajamarca y una de las más amplias del país. Y presten atención, esto que estamos viendo en este momento, esta es imagen en vivo, es un lugar clave en la historia del Perú, ya que fue escenario de la caída del imperio incaico con la ejecución del Inca Atahualpa. Actualmente en el lugar destaca una gran pileta de piedra labrada en el siglo XVIII. Está ubicada en el centro histórico de Cajamarca y a su alrededor se encuentra la catedral de la iglesia de San Francisco, que es lo que estamos viendo de fondo, la municipalidad y hermosas casonas de construcciones coloniales que la convierten en una ciudad de gran influencia española y una de las más importantes del Perú. Es lo que estamos viendo en este momento, lindo lugar realmente para conocer y un poco de la historia de Perú y entender un poco cómo se fueron desarrollando. Este lugar realmente histórico para los peruanos. 8 de la mañana con 14 minutos en este momento en Perú y ustedes están viendo que están con cielo cubierto, 12 grados a esta hora en la zona de Cajamarca, el lugar que escogimos hoy para mostrarte en nuestra vidriera internacional en esta cámara en vivo y en directo de cómo está en este momento la ciudad. ¿Viste qué lindo? Mira, Mati no tiene ni bache, no tiene, ¿verdad? Hay que mostrarle esto a Nenecha a ver si de repente puede copiar, ¿verdad? Bueno, vamos rápidamente a nuestro tema de análisis del día. Hoy tenemos, como les decía, comercio exterior, cómo se ha comportado la canasta de envíos al cierre del mes de febrero. Vamos a mirar ya los datos. Tenemos la primera placa, fíjense ustedes, exportaciones totales. Hemos exportado por valor de 1.765 millones de dólares. Eso que ven en la barrita pintado en verde nos muestra que es un 10% más de lo que habíamos tenido el año pasado, que habíamos logrado 1.602 millones. Bueno, las exportaciones registradas aumentaron en un 12%. Las reexportaciones, este es un dato importante, que es aquellos bienes que importamos principalmente de Asia y los revendemos en su gran mayoría al mercado brasileño, productos electrónicos, donde aparece lo que se llama la figura del comercio de triangulación. Bueno, perdón, ha aumentado en un 26% los ingresos a través de las reexportaciones, en un total exportado por 42 millones de dólares en los primeros 2 meses del año. Donde sí hubo una caída importante en lo que tiene que ver con otras exportaciones, donde vemos una variación negativa de menos 58%, han caído fuertemente, ha sido un 31 millones de dólares menos de lo que habíamos registrado el año pasado.
Entonces hay realmente una caída importante en lo que hemos estado observando en lo que tiene que ver con otras exportaciones. Vamos a mirar las exportaciones por tipo de producto. La siguiente placa nos muestra por lo menos el top de los 10 rubros que más ingresos generan de divisas al Paraguay. Obviamente, como siempre, en primer lugar, granos de soja, 208 millones de dólares en ingresos de divisas, creciendo un 46%, 461%. Aceite de soja, hemos logrado exportaciones por 67 millones de dólares. En el caso de la harina de soja, por 110 millones de dólares, también con un crecimiento del 37%. A pesar de que hemos tenido una baja producción, obviamente los precios internacionales más altos están ayudando a compensar esa menor producción con mejores precios, y por eso vemos también estos valores muy interesantes en lo que tiene que ver con ingresos de divisas a través del complejo sojero. Por el lado del trigo, una caída del 45%, se exportó por 9 millones de dólares. El maíz, también una caída del 76%. El año pasado exportábamos por 126 millones y este año apenas 29 millones de dólares hemos podido enviar en lo que tiene que ver con maíz. Arroz está creciendo, 41 millones de dólares exportados. La carne le va bastante bien, por lo menos hasta el primer bimestre. 255 millones de dólares es lo exportado en el mercado de la carne, pero hay que recordar que esto es a febrero, y el 24 de febrero es cuando inicia la guerra entre Ucrania y Rusia, y ahí se corta después ya de unos días el mercado ruso a la exportación. Entonces hay que ver en marzo cómo después esto se ve reflejado también en los ingresos por exportación de carne. En el caso del cuero vemos también un crecimiento positivo, materias plásticas también. Lo que sí vamos a ver esta semana, hablar con la gente sobre todo de las empresas maquiladoras, qué está pasando en los ingresos por autopartes. Fíjense ustedes que está pintado en rojo, ha caído un 2.3% la exportación de autopartes, hilos y cables, que está muy destinado al mercado brasilero. Ingresos por 36,4 millones de dólares es lo que se ha reportado al cierre de los primeros 2 meses del año. Vamos a tratar de hablar esta semana para ver qué está pasando ahí. Y prendas y demás artículos textiles, 20 millones de dólares, apenas creciendo 0,8%. De esta manera entonces se han estado comportando los principales rubros de exportación de ingreso de divisas al cierre de los primeros 2 meses de este año. Datos actualizados del Banco Central del Paraguay que fueron presentados la semana pasada y que nosotros lo compartimos ahora con ustedes aquí en Monitor Económico. Hasta acá rápidamente nuestro análisis del día. Ahora es momento de ir a una breve pausa. A la vuelta, el economista Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, quien lidera también la consultora MF Economía y una de las personas realmente más influyentes en lo que tiene que ver con la opinión sobre temas económicos, va a estar con nosotros hoy presente de forma virtual, y vamos a hablar sobre por qué se está desacelerando la economía, cuáles son las perspectivas que tenemos para el crecimiento de este año y también cómo está impactando toda esta desaceleración por el lado de los precios, la inflación, qué podemos esperar también en la canasta de bienes para lo que resta de este año. Lo analizamos, lo conversamos con el doctor Ferreira a la vuelta de la pausa.
todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada. Habíamos hablado la semana pasada, recordarán ustedes, con algunos técnicos del Banco Central, también con el Ministerio de Hacienda, y todos nos decían que este mes de abril muy probablemente se va a revisar la proyección de crecimiento económico previsto para este año. Alguien que ya venía alertando en las redes sociales y que hace más de un mes habíamos leído algunos tweets que lanzaba en redes sociales advirtiendo de que esta situación se podía dar, es el doctor Manuel Ferreira, quien nos había indicado que el impacto en el sector agrícola podía afectar a las previsiones de crecimiento económico. Para hablar sobre eso y qué es lo que ahora, después de un mes, se está observando, él ya está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Buen día, Samuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, doctor. Y bueno, recordaba un poco aquellos comentarios que habías hecho en redes sociales donde hablaba de un bajón importante en la producción, sobre todo por el lado de la soja, y el impacto que estaba generando la sequía. Y en ese momento recuerdo que ya advertías que se podía producir una revisión a la baja en la proyección de crecimiento económico para este año. La semana pasada hablábamos con técnicos del Banco Central y de Hacienda, si bien todavía no nos dieron los datos, pero sí reconocen que es muy probable que revisen los números para abajo. En lo que ustedes están observando en MF Economía, ¿cuáles son las proyecciones que tienen hoy para el 2022, doctor? Nosotros hoy estamos hablando de una caída del Producto Interno Bruto del orden del 1,8-1,9% para este año, básicamente sobre la base de una retracción del sector agrícola, sobre todo en soja, que es el producto más importante en tamaño sobre todo, del orden del 60%. Bueno, y esto, obviamente, recién miramos del comercio exterior y veíamos que hay todavía crecimientos en el ingreso de divisas por exportación de todo el complejo sojero. ¿Eso es por aquellos granos que estaban en silo que ahora salieron y después recién vamos a ver los efectos? ¿O a qué respondería eso, doctor? No, es una mezcla, ¿verdad? Ya empezamos a tener también granos nuevos que están empezando a salir, aceite nuevo, pero por ejemplo, hoy ya se está hablando de proyecciones de que las fábricas solamente trabajarían 6 meses, el resto de los 6 meses no habría materia prima para eso, entonces tenemos que proyectar el resto del año, ¿no? Claro. Esta es una época donde hay un impacto importante y hay un crecimiento importante en general de la exportación normalmente. Y esa estacionalidad nos afecta ahora, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver que las reducciones van a ser realmente importantes en términos de ingresos de divisas por exportaciones. Sí, sí. Y en los otros rubros, ¿cómo estamos? Porque vimos también por el lado del maíz y el trigo, no tuvieron por lo menos los ingresos a lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué se espera para los otros rubros también del sector agrícola, doctor?
Bueno, todo dependerá de cómo el clima acompañe esto, ¿verdad? Ahora parecería ser que hay un acompañamiento del clima, a pesar de que se estaba hablando de que había gente que estaba diciendo que esta sequía iba a durar hasta el mes de septiembre. Lo que estamos viendo es un buen desarrollo del maíz. Hoy tenemos el maíz sembrado en general. Paraguay empieza a sembrar su maíz alrededor de más o menos la segunda quincena de enero. Nosotros tuvimos lluvias a principios de febrero y ahí se sembró gran parte del maíz. El maíz está con muy buen precio. El trigo, cuya siembra se hace ya bien entrado el otoño, seguramente vamos a tener un área sembrada interesante. También, dado los precios internacionales que estamos viendo, todo esto a consecuencia de los eventos internacionales, como el caso de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Que está afectando mucho a una zona importante de producción que es Ucrania por un lado y por otro lado Rusia también. Y eso vamos a ver seguramente una retracción en el volumen producido en esas zonas. Y a nosotros eso nos va a permitir seguramente con precios interesantes encarar una campaña triguera seguramente con un mayor volumen. El agricultor va a tratar de seguramente recuperar lo que perdió durante el verano, ¿no? Claro. Atrás de esto están la soja y el maíz safriña y está el trigo también. Exacto. Algunos técnicos justamente le preguntábamos y decía que por producto un poco de estas lluvias que tuvimos, ellos nos hablaban de algo muy técnico, seguramente nos vas a poder explicar mejor, doctor. Decían de esta siembra entre zafra y que si con buen manejo de suelo y también bueno, de productos que ayuden a mejorar un poco los rendimientos, en algo se podría compensar toda esta caída tan fuerte que tuvimos. ¿Eso es posible, doctor? Y bueno, tenés un maíz que está a muy buenos precios hoy, ¿verdad? Un maíz que seguramente va a escasear en el mundo por esta situación que te decía del conflicto en Ucrania. Eh, y eso va a sostener seguramente el precio. A eso, acordate que una parte importante también del maíz se destina a etanol. Y al destinarse a etanol seguramente vamos a tener también que con un precio de petróleo alto, el etanol también se mantiene a precios elevados. Entonces, eso hace que la situación sea bastante positiva en términos de precio, ¿verdad? En términos de volúmenes, como te digo, yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo es el encarecimiento de algunos insumos, sobre todo ciertos fertilizantes, los nitrogenados, la urea está más elevada porque es un derivado del gas natural y gran parte de la producción se encuentra en zonas en conflicto hoy o en zonas bloqueadas por la cantidad de sanciones que han tenido los diferentes países hacia Rusia sobre todo. Entonces, tenemos una situación bastante compleja en términos de precios. Está subiendo mucho el precio de la urea, por ejemplo, pero creo que el agricultor no utilizó gran parte de los nutrientes que puso en el suelo durante la soja, a pesar de que no son los mismos para el maíz. Se podría complementar y tener un costo de producción bastante más bajo y tener una producción atractiva e interesante que ayude a recuperar el bolsillo. Pero estamos hablando de que más o menos en Paraguay, Samuel, si un agricultor va a plantar en promedio, esto es promedio nacional obviamente, va a plantar 100% de su área soja, va a hacer una safriña de más o menos el 50% y va a hacer un trigo normalmente alrededor del 30%. Y estos volúmenes seguramente los que vamos a ver incrementados durante este proceso, sobre todo si tenemos buen clima, ¿verdad? O apostando a que tengamos buen clima en realidad y podemos tener una recuperación atractiva que signifique un ingreso para el productor, que de lo contrario su siguiente ingreso va a estar allá por enero, febrero del 2023 recién. Totalmente, totalmente. Hablamos de la agricultura. Por el lado de la ganadería, esta semana también hablamos, la semana pasada, perdón, hablamos también con la gente de la Cámara Paraguaya de Carnes. Nos decían que se frenó prácticamente la
la, la faena de animales que estaban destinados o pensados de alguna manera para exportar a Rusia. Esta frenada de uno de los que es, del que es, mejor dicho, el segundo mayor mercado para Paraguay, ¿qué tipo de efecto también puede generar de aquí a los próximos meses para la economía, doctor? Bueno, ese es un impacto importante también. Nosotros tenemos más o menos un 30% del mercado de carnes orientado a eso. Pero si vos te fijas entre lo que figura en la importación de Rusia y lo que figura en la exportación de Paraguay, vas a ver que en realidad hay mucha mercadería que nunca llega a Rusia, ¿verdad? Que en realidad se vende por el camino, por decirlo de alguna manera, en el barco, y eso también es juega un rol bastante importante en esto. Entonces, nosotros esperamos una retracción en los volúmenes de exportación en lo que figura Rusia en nuestro mercado, pero creemos que no va a ser tan fuerte como tal vez se estaba vaticinando, ¿verdad? En realidad lo que podríamos tener es una retracción del orden del 10% en la exportación en volúmenes totales y que no sea del 30% de la totalidad. A Paraguay le es difícil colocar esa mercadería de todos modos, aunque estemos hablando de 10%, estamos hablando de unas 35.000 toneladas que son complicadas de colocar. Tal es así que hoy tenemos el precio más bajo de toda la región, ¿verdad? Incluso Uruguay, por ejemplo, ya está hablando de importar carne de Paraguay para poder vender ellos su carne cara y comer la nuestra más barata, ¿verdad? Esa es básicamente la posición que se está teniendo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. No tenemos otro mercado donde poder desalijar esa carne y ese es un problema, ¿verdad? Y también el hecho de que a pesar de que los volúmenes son muy pequeños para Uruguay, Argentina y Brasil, el hecho de que ellos le tengan a China les permite sacar esa mercadería remanente. Esperemos que no inunden otros mercados como es el caso del mercado chileno. Totalmente. Y ahí te consulto, doctor, ¿qué Paraguay, si supuestamente tiene una buena calidad de carne, no puede vender al mismo precio que lo hace Argentina, que lo hace Brasil o que lo hace Uruguay? ¿Es una cuestión de calidad de nuestro producto o es una cuestión más de gestión comercial? ¿Cuál sería la situación, o sea, el factor que hace que nosotros vendamos a precios menores? Es un tema más de mercado, me parece a mí, Samuel, por un lado, y por otro lado también es una cuestión de marketing, ¿verdad? Uruguay ha invertido muchísimo, muchísimo en marketing de sus productos. El programa Uruguay Natural, que es el que usa hoy el Estado uruguayo para promocionar su país, nace como el programa Carne Natural, para tratar de colocar, digamos, la imagen de Uruguay en los mercados internacionales y que pueda vender su carne. Y después eso se adoptó y se extendió a otras industrias en general, ¿verdad? Argentina, todos sabemos, la carne argentina es muy famosa en el mundo de hace muchos años y tiene casi una marca propia. Y Brasil tiene la ventaja del tamaño, ¿verdad? Brasil es hoy el mayor exportador del mundo en volumen y eso hace que obviamente no puedan subsistir prácticamente nadie en el mundo sin comprarle a Brasil, además que gran parte de las empresas que manejan el negocio de la carne son de origen brasilero, ¿verdad? Entonces, eso también obviamente da una pauta, ¿verdad? Nosotros, por otro lado, no hemos hecho marketing de nuestra carne, no tenemos un instituto como es el Instituto Nacional de Carnes del Uruguay o el IPCBA en Argentina que promociona la carne vacuna. Y por un lado, y por otro lado, no tenemos la apertura al mayor mercado del mundo hoy, que es el mercado chino. El mercado chino es el mercado que permite, digamos, comprar o vender, en este caso, todo el volumen de carne que se produce. Hay que saber una cosa acá, ¿verdad? Posiblemente la industria frigorífica es la única industria o una de las pocas industrias donde uno compra un todo y vende un montón de partes, ¿verdad?
y esas partes tienen distintos mercados, ¿verdad? Entonces, en algún lugar se demandará lomito o se demandará tapa cuadril y en otro lugar se demandará tal vez la paleta o otro tipo de corte, ¿verdad? Entonces, cuando uno faena, no puede pensar solamente en el mercado europeo, que demanda 7 cortes que pesan 12 kilos o 15 kilos en su totalidad, cuando que en realidad vos cuando faenas un animal tenés una red de 230 kilos de carne que tenés que colocar en distintos mercados, ¿verdad? Entonces necesitas volumen para poder salir al mercado. Totalmente. Tiene mucha esperanza de que en mayo o junio, entre mayo y junio, se pueda salir ya la certificación que nos permita abrir oficialmente el mercado de Estados Unidos. ¿Pensás que eso se puede llegar a dar y que podría eventualmente ser una ventana que nos ayuda a compensar un poco estas caídas o este cierre de Rusia y el hecho de estar buscando mercados alternativos entre tanto, doctor? Que te habiliten sanitariamente no quiere decir que vas a vender, Samuel. Esta es una cuestión que es importante, ¿verdad? Después viene la segunda parte del negocio, que es colocar la mercadería, ¿verdad? Claro. Este es un tema que no es macana, ¿verdad? O sea, hay que meter esa mercadería. Estados Unidos es el país más importante del mundo en hacer esto que te decía que Uruguay quiere hacer, en comprar carne barata y vender su carne cara, ¿verdad? En general, ellos lo que van a demandar posiblemente de nosotros es carne molida para hamburguesa, que es lo que en realidad más se demanda en ese país. Los volúmenes van a ir creciendo en el tiempo, pero no es una solución de corto plazo. Es una solución que va a tomar su tiempo en desarrollarse. Así mismo. Ahora quería cambiar un poquito el tema, doctor, y preguntarte. Este hecho de tener una menor producción por el lado del trigo, ¿verdad? Algunos hablan de que podría ir aumentando el precio de la harina en el mercado local, y otros se preguntaban también, bueno, ya que no exportamos tanto porque se cierra el mercado ruso, ¿podría tener algún impacto sobre los precios locales? ¿Cómo ves la cuestión del impacto en la inflación para los próximos meses? ¿Hay posibilidad de que se estabilice o vamos a seguir con esta presión fuerte que ya hemos observado en estos primeros 2 meses del año? Bueno, hoy tenemos varios factores alcistas en la inflación. Tal vez el principal sea el combustible hoy, claro, el costo del combustible. Básicamente nosotros estamos trabajando sobre un supuesto de que la guerra va a tomar su tiempo, y al tomar la guerra su tiempo seguramente vamos a trabajar con un barril de petróleo que va a estar por encima de los $100. Nosotros siempre usamos como referencia el petróleo Brent, a diferencia de muchas veces los periodistas publican el petróleo WTI, que no es tanto el que se usa como referencia para Paraguay. Es una aclaración nomás. Entonces, estamos entrando a un mundo con precios de petróleo elevados, por tanto con costos elevados para nuestra economía, que se van a trasladar a la inflación, a los precios que ya se están trasladando en las distintas subas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos seguramente un encarecimiento de algunos precios. Posiblemente tengamos un precio de harina bastante más elevado en los próximos años, y eso significa un incremento en valores de panificados y otros derivados como fideos, etcétera, pastas en general. Creo que también vamos a tener incrementos en precios de arroz. El arroz es, en esta situación de complejidad alimenticia a nivel mundial, la gente, pues los países toman al arroz como un valor importante en términos de garantizar la canasta familiar de su población, y entonces muchas veces controlan la comercialización y eso hace subir el precio, lo cual es positivo por el lado de la exportación, a pesar de que tuvimos poca producción también arrocera este año. Pero se puede encarecer también en el mercado local. Y después tenemos como otro incremento, seguramente que lo vamos a ver de manera importante, el incremento del salario mínimo que se va a dar a partir de julio para recuperar algo de poder adquisitivo perdido. Las tendencias bajistas a la inflación. Yo creo que tal vez la más importante de todas sea la carne, ¿no? Que va a tener una reducción importante
a partir de este fenómeno, porque gran parte de esa carne que te decía, como hablábamos anteriormente, seguramente va a quedar en el mercado local. Y eso va a hacer que los precios disminuyan para el consumidor. Y más o menos creo que por ahí viene la mano, más o menos en términos de bienes, ¿verdad? Hemos visto un incremento importante en términos de bienes, no así en términos de servicios, ¿verdad? Los servicios se han mantenido bastante controlados. Fíjate que el Banco Central ha venido subiendo su tasa muy violentamente en los últimos meses. Esta suba ha controlado el nivel de servicios, pero no puede hacer nada con relación a los bienes, ¿verdad? Y hoy, como te citaba, todos los factores alcistas prácticamente están vinculados a shocks exógenos que se van dando y que no tenemos mucho que hacer al respecto, ¿verdad? Sí. Creo que vamos a ver una moderación de la inflación sobre el fin de año. Vamos a ver una inflación que en términos porcentuales baja más. Y acá hay una aclaración que yo siempre hago porque me parece importante, Samuel, que es que baje la inflación no quiere decir que los precios vayan a bajar. Que baje la inflación quiere decir que los precios van a subir menos de lo que subían antes, ¿no? Claro. Entonces, si vos tenías algo que valía 1.000, ¿verdad? Y subió desde 800, había subido 25% y esa era la inflación, ¿verdad? Si ahora te subió a 1.050, te subió 5% nomás, pero el precio siguió subiendo, ¿verdad? El precio está a 1.050. Creo que es importante que la gente entienda estas diferencias porque mucha gente cree que de repente los precios van a bajar y yo no por lo menos no percibo eso en el horizonte en casi ningún producto, tal vez con la excepción de la carne. La encuesta EVE al cierre de marzo hablaba de que los agentes esperaban un 4,5% de inflación al cierre de este año. ¿Las proyecciones que ustedes tienen están en ese orden o podría ser más elevado al cierre del 2022? No, nosotros tenemos proyecciones más elevadas. Nosotros tenemos proyecciones por encima del 6% para el cierre de año, como valor máximo, digamos. Y como valor medio tenemos una proyección que anda por el 5,3%. Y acá hay un tema que es importante. Nosotros estamos con una tasa de interés de 5,75 y con una tasa de inflación de 5,3 para cierre de año. Nosotros personalmente creemos que ya tenemos una tasa real de interés positiva cuando uno mira hacia el cierre de fin de año, por lo cual esperamos que el Banco Central no siga subiendo la tasa, ¿verdad? Porque creo que esta suba de tasas va a ser catastrófica para la economía en estas situaciones y creo que el Banco Central debe dejar de mirar solamente una variable, porque hoy mirando forward looking creo que podemos tener una tasa controlada. Estimo que el Banco Central debe estar viendo algo similar. A mí me parece que 4,5 es una tasa muy baja y sobre todo en un momento de precios de petróleo elevados, posiblemente veamos más complicaciones en el frente de Ucrania y en las sanciones sobre todo. Esto es casi una guerra mundial económica, ¿verdad? Entonces es muy importante estas sanciones y las trabas que generan. Y fíjate que hoy todavía no hubo ninguna sanción vinculada al área de energía, petróleo y gas para Rusia, pero yo creo que una vez que Europa entre al verano y pueda restabilizar su situación de provisión de combustible, de provisión de gas y de petróleo en general, creo que esa situación podría llegar a cambiar y esto puede impactar a un volumen muy grande de producto, alrededor del 10%, que es lo que produce Rusia. Sí. Ahí tengo una última consulta, doctor. Tocaste un tema que me parece sumamente importante. Hace una semana hablaba con técnicos del Banco Central y les preguntaba un poco lo que vos recién acabas de mencionar, el tema del ajuste de la tasa de política monetaria. Admitieron ellos de que ya tienen muy poco margen para seguir haciendo ajustes, pero no descartaban que podían hacer algunos incrementos más debido a que la cuestión de la inflación no están logrando controlar por estos factores exógenos. ¿Vos pensás que
si siguen haciendo ajustes, eso no podría después tener un efecto que enfríe más a la economía, teniendo en cuenta que eso aumenta también las tasas activas en el mercado bancario, encarece el crédito, desalienta un poco la inversión. ¿No podría ser como una situación de doble filo? Por un lado querés controlar los precios, pero por otro lado se te enfría la economía. Porque mencionaste que realmente el Banco Central ya debería buscar otras alternativas para contener los precios y no seguir alzando las tasas, doctor. Sí, yo creo que es un tema muy importante, ¿verdad? El problema es que al Banco Central ellos siempre te repiten la misma historia, ¿verdad? Y la historia que te repiten es nuestro objetivo es solamente el control de la inflación, ¿verdad? Entonces, acá tiene que haber una coordinación desde el equipo económico. El jefe del equipo económico es el ministro de Hacienda, que sí le interesa el tema de expansión y que sí se está dando cuenta de los shocks que están dándose a nivel de producto y que creo que tiene que presionar para una expansión, para una política no tan contractiva, digamos, en términos de incremento de tasas de interés, que yo por lo menos en esta situación veo bastante peligrosa, ¿verdad? Y sobre todo que con esta cuestión del combustible seguramente vamos a tener que ver que el Estado va a tener que volver a hacer renunciamiento. Yo no creo que esto sea apacigüe si es que el Estado realmente no toma una decisión sobre qué hacer con el selectivo al consumo, ¿verdad? Y creo que más allá de los discursos, de cómo afecta, de cómo se usa el dinero, a mí me parece que este plan que están sacando y este fondo que están armando le va a durar muy poco, ¿verdad? Le va a durar, los fondos son demasiado pequeños para poder encarar una situación compleja como esta. Creo que tienen que tomar medidas administrativas. En realidad están subsidiando a 5 empresas, ¿verdad? O 6 empresas con esta situación. O sea, hay una preocupación de qué es lo que se viene en el horizonte. Creo que incluso esto va a tener ramificaciones políticas importantes en su momento y hay que considerar todos esos aspectos que creo que se consideran mucho más desde el Ejecutivo y creo que el Banco Central va a tener que alinearse a ese tipo de cosas, sobre todo para dejar de luchar una lucha contra molinos de viento, ¿verdad? Porque en realidad estás peleando contra una inflación que estás importando, estás castigando a la economía a cambio de nada, ¿verdad? Porque en realidad hemos visto esto que te decía, el hecho de que los servicios se mantengan muy estables, te da una pauta de que en realidad no hay un descontrol de precios en lo que Paraguay puede controlar. Sí hay un descontrol de precios por efectos exógenos que son imposibles de controlar. Totalmente. Ahí tocaste el mapa eso. Voy a cerrar, pero me parece importante. Se presentó en el Congreso, o el senador Busarquis presentó en el Congreso un proyecto de ley para que el impuesto selectivo al consumo que pagan los combustibles pase ahora a ser, al IVA. ¿Qué opinión tenés respecto a esta iniciativa, doctor? Y bueno, yo creo que hay que hacer el cálculo y hay que mirar los números. La otra vez justamente yo estaba hablando con el viceministro de Tributación y me decía que va a subir el precio del combustible si se le pone IVA. Y en realidad, permitime que lo diga así, pero no creo eso, ¿verdad? Creo que en realidad, porque cuando yo hago el número, si le sacas el selectivo al consumo, el número te va a bajar. De todos modos, la recaudación va a caer, ¿verdad? Eso te va a permitir a las empresas descontar de su IVA y eso va a generar una caída en la recaudación. Y lo que hay que pensar seriamente es cómo vamos a compensar esa caída que tenemos. Y acá hay un tema, Samuel, que me parece importante de tenerlo en cuenta. Paraguay no tiene una política energética. Fíjate que hoy nosotros estamos hablando de que va a subir el combustible, pero sin embargo el costo de la electricidad para Ande va a bajar. Las dos son energías, ¿verdad? Son distintos tipos de energía. Si nosotros pensásemos seriamente en un fondo de energía, podríamos compensar muchas alternativas y tendríamos sí una forma de evaluar. Si vos le aplicás el IVA, tenés pérdidas de recaudación, pero Ande también tiene que pagar una factura más pequeña, posiblemente ahí tengas recursos. Y esto va a pasar este año y va a pasar el año que viene y en volúmenes muy grandes.
muy superiores a los 100 millones de dólares que está hablando el gobierno, pero estas son decisiones de política exterior que también tiene que pensarla seriamente el gobierno, y el problema es que tenés que tomar una decisión rápida, porque el gobierno se ha quedado muy parado en todo esto, se ha quedado muy tranquilo esperando que los acontecimientos se arreglen solos, y eso no funciona, ¿verdad? Muchos países ya han tocado este tipo de impuestos, y muchos países, porque en realidad las presiones que se van dando son muy importantes. Fíjate que hoy como está la situación en la calle, ¿verdad? Que está muy caliente esa situación. Imagínate si se sube el combustible el miércoles como están hablando, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la situación? La situación Total. Va a ser mucho más compleja y mucho más difícil, ¿verdad? Y todavía no se han sumado todos los sectores, ¿verdad? Entonces, hay que pensar más allá de la caja, ¿verdad? Hay que pensar más allá de la planilla Excel, ¿verdad? Que se está usando, porque creo que hay cosas que dentro de esa planilla Excel no entran, ¿verdad? Y que tenés que contemplar y que tenés que ver la forma de compensar. Yo creo que hay formas de compensar y es cuestión de encararlo seriamente. Totalmente, porque cuando quieran tomar medidas ya vas a tener un montón de gente cerrándote rutas, calles, armando un... y con justa razón, ¿verdad? Porque digo yo, en alguna medida la gente está sintiendo el impacto fuerte y ya la gente se está enojando, está comenzando a salir a la calle, y te puede ser un polvorín político, sobre todo en este año tan particular, que termine por meterte en un problema que podías haberlo evitado, doctor. Así mismo. Y el gobierno no da ninguna certidumbre, ¿verdad? Y creo que ese es un problema serio, ¿verdad? Porque si el gobierno saliese a dar ciertas certidumbres, a decir A, B o C, no sé, lo que les parezca que tenga que decir, y pueda calmar los ánimos, entonces podríamos estar viendo algunas cosas, pero no estamos viendo nada en ese sentido, y este fondo que están creando, sinceramente, uno hace los números 2 más 2 y los números no van a alcanzar si es que hay una suba importante de precios. Imagínate que los emblemas están hablando de subir el precio y el precio internacional del petróleo está bajando, ¿verdad? O sea, imagínate lo que sería si el precio subiese, ¿verdad? Sería mucho más dramática la situación. Así es. Doctor, mucho tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico. No, un gusto, Samuel. Un abrazo y un gran saludo a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Doctor Manuel Ferreira conversando con nosotros sobre ralentización de la economía y también el impacto en la inflación en este año 2022. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más del programa. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos
y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Seguimos en Monitor Económico y hoy nuestra imagen internacional, en principio arrancamos con Perú y ahora nos vamos hasta la capital de España. Estamos observando imágenes, nuestras cámaras en España, en Madrid. Ese es el edificio Metrópoli. El edificio es un edificio de la ciudad de Madrid de estilo ecléctico, de inspiración francesa, ubicado en la esquina de la calle Alcalá con la calle Gran Vía, Distrito Centro. Las obras comenzaron para la construcción de este edificio que estamos viendo en el año 1907 por problemas judiciales, ya que algunos vecinos y negocios alojados en los edificios que debían ser derribados plantearon un litigio que no se resolvió hasta ese año. Es uno de los edificios icónicos de la ciudad de Madrid, donde a esta hora es las 14:57 minutos, son casi las 3 de la tarde, una temperatura actual de 8 grados, una jornada fría están teniendo en la capital de España. Entonces estamos viendo el edificio Metrópolis, uno de los edificios más emblemáticos de la capital española. Vamos rápidamente a nuestro monitor global, situación de los empleos en la región. A ver qué tenemos en los datos de nuestra gráfica. Fíjense, Paraguay, vamos a mirar total de asalariados. En el 2021 aumentó un 7.9% después de una caída del 6% en el 2020, hubo una recuperación en el número de los asalariados. En el sector privado aumentó en un 10%, en el sector público cayó un 1.3%, los empleadores aumentó también en el 2021 un 7.2%, y también lo que tiene que ver con cuenta propistas aumentó en un 2.6% según estos datos que tenemos de CEPAL. Servicio doméstico también hubo un aumento del 16% y otros servicios en 0.5%. Estos son los datos que recoge también CEPAL sobre cómo estuvo Paraguay y en comparación en todos estos indicadores con los demás países de la región, que estamos viendo ahí el caso Argentina, el caso Brasil, ¿verdad? Por ejemplo, Paraguay en total de ocupados había aumentado en un 5.8% en el 2021, Argentina aumentaba en un 10%, Brasil 3.4%, Chile 4.6%, Colombia 7.7%, Costa Rica 4.4%, México 8.3% y República Dominicana 3% en los países por lo menos que se estuvieron midiendo todos estos indicadores. Y ahora, antes de despedirnos, te recordamos que el Working te invita a que hagas que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café siguiendo todas las medidas sanitarias. Este espacio está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal de las terrazas del Paseo La Galería. Puedes hacer tu reserva a través del número que aparece en pantalla, el 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar
en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Puedes combinar también tus planes hogar más móvil para recibir más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para disfrutarlo fuera de tu casa. Conectate de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Y antes de despedirnos, nos vamos con el ¿Sabías qué? Del día de hoy. Hoy vamos a hablar, sobre qué es la inflación y cómo afecta un material muy interesante que lo publicaba en su cuenta el Banco Central de México. Obviamente son conceptos generales de una manera interactiva que nos permite entender cómo se mide la inflación en los distintos países, que es un poco la canasta de bienes, de precios, y cómo esto incide también en la vida del ciudadano común. Así que con esto nos despedimos deseando que tengan un buen resto de jornada y nos reencontramos mañana puntualmente aquí a las 10 de la mañana para hacer nuevamente Monitor Económico. ¿Sabes qué es la inflación? ¿Has escuchado alguna vez en los noticieros este término sin entender a qué se refiere? Yo igual. Así que investigando, encontré esta definición. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. ¿Quedó claro? ¿No? Lo que sí entendemos es que es un aumento en los precios, pero para que se considere inflación debe ser sostenido, es decir, de manera constante. Si los precios aumentan solamente una vez al año, no es inflación. También el aumento de los precios debe ser generalizado, es decir, que el aumento de un solo bien o servicio tampoco es inflación. Los precios de los bienes y servicios pueden aumentar o disminuir, pero cuando la mayoría de los precios sube, podría ser inflación. Por ejemplo, imagina que vives en un país donde cada semana el precio de todos los productos sube 5 pesos. Y supón también que quieres ahorrar para comprar un teléfono celular. Para esto tienes que tomar en cuenta que el precio de este aumenta 5 pesos semanalmente. Es decir, cada semana que pasa necesitarás más dinero para comprar el mismo celular. En este ejemplo, los precios suben de manera sostenida, es decir, cada semana, y generalizada, ya que aumentan los precios de todos los productos, no solamente el del celular. Ya que no es posible dar seguimiento a todos los precios de la economía, se selecciona una canasta con bienes y servicios representativos que consumen los hogares. Con base a dicha canasta, se calcula un indicador que representa los precios de todos estos bienes y servicios de una economía. A este indicador se le conoce como índice de precios al consumidor, cuya variación porcentual sirve para medir la inflación. Es decir, si durante 2010 las personas pagaban 100 pesos por estos productos y en 2011 comprar estos mismos productos les costó 111 pesos, significa que hubo una inflación del 11%, ya que las personas requirieron 11 pesos más para comprar exactamente lo mismo. ¿Quieres conocer más sobre la inflación y otros temas económicos? Visita la página del Banco de México.